versículos 13 al 15. Así que ya no juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien, dejemos la parte de atrás, ¿verdad? Dice, del versículo 1 al versículo 12, sino más bien, decidid, qué linda palabra esa, decidir, y es que algo que tenemos que aprender como creyentes es tomar decisiones, pero decisiones sabias, amén, decisiones que lleven a cabo la mutua edificación. Dice Pablo, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano en ese caso. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Amén. Hay que tener mucho cuidado en esos días cuando hablamos de las personas débiles. También se está refiriendo a personas recién convertidas, a personas que están ingresando en el Evangelio, a personas que están conociendo el Evangelio, amén, a personas que están incrustando ahí en el camino cristiano y que tienen que comenzar a aprender muchas cosas. Yo recuerdo, y gracias a Dios que me mantuvo en uno de los campamentos, famosos campamentos juveniles, ¿verdad? Era mi primer campamento, era novatillo yo, ¿verdad? Tanto así que me fui en botines a la Honduras, allá, en esos barros. Y hay un hermanito, un muchachito ahí, más joven que yo, más mayor, me prestó ya unas tenis, un poquillo grandes, pero ya andaban cómodos. Pero yo recién convertido, en este ambiente cristiano, me voy a un campamento juvenil, digo, qué carga, aquí voy a encontrar jóvenes bien tuanos, ¿verdad? Y en uno de los momentos que entré al baño, había unos cuantos muchachos fumando, hasta que salía uno, ¿verdad? Yo me quedé viendo y me asusté, ¿verdad? Y ya venía de un mundo un poquillo también manoseado, en ese sentido no tanto, como a los 14, 15 años, más o menos por ahí ya uno comenzaba a probar cigarros, licor, pues sí me encantaba el baile, como dije la vez pasada, hasta de cabeza, bailaba los ojos también, todo. Y cuando entré ahí, me dice el muchachito, uno de los muchachos, no un muchachito, ya grande, me dice, usted no vio nada, ¿verdad? No diga nada, usted no vio nada. Y a veces es una de las cositas que siempre le dicen a los recién llegados. Yo me decepcioné un poco, de hecho, recién convertido, débil en la fe, a eso se refiere Pablo, ¿verdad? Débil en la fe, estaba comenzando y veía todas esas cosas. Entonces, ¿dónde estoy?, decía uno. Y eran muchachos que supuestamente tenían tiempo de estar en las iglesias y estar en eso. En otra ocasión encontraba a otros teniendo sexo y digo yo, ¿por qué pasa aquí? Entonces, le afecta. Algunos dicen que es la libertad. Ahora, bueno, Dios nos llamó a libertad, pero no a libertinaje. Amén. Que es diferente. Debemos entender y comprender la palabra muy bien, para ver qué es lo que realmente Dios quiere y qué es lo que no quiere. Dios, ¿verdad? Que muchas veces necesitamos entenderlo. Por lo tanto, aquí los creyentes muchas veces se afectan unos a otros. Una simple mirada, una simple palabras groseras o no groseras, se afectan. Hay gente que por nada se resiente, ¿verdad? Ya hemos visto, por nada, que se resienten y entramos en este problema. Entonces, el apóstol Pablo trata de los problemas similares en 1 Corintios 8:9. Y él preguntaba, ¿deben los creyentes comer carne? En el contexto que estamos hablando de los judíos, ¿verdad? Que los judíos, en cierto sentido, no podían comer ciertas carnes. No podían comerlas. Hoy sí podemos comer de todo, ¿verdad? Porque ya entendemos el aspecto fuerte, el conocimiento bíblico, de que todo lo que ha hecho el Señor es bueno y nada es de desecharse. Amén. Entonces, decía Pablo, ¿deben los creyentes comer carnes que han sido ofrecidos a los ídolos en los templos paganos? Porque
habían templos paganos donde sacrificaban cerdos, a veces para sus dioses, en un momento determinado, y ese mismo cerdo lo repartían y se lo comían todos los paganos, ¿verdad? Entonces, había unos que venían de ese contexto al cristianismo, y a veces se encontraban algunos hermanos, tal vez no en el paganismo, sino comiendo algunas carnitas que sí entendían que era bueno. ¿Entienden? En ese aspecto. Él no dijo sí o no solamente. En 1 Corintios 8:1, para que lo apunten ahí por aquello que tengan dudas de lo que estoy diciendo. Él dijo, el conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué? Edifica. El conocimiento envanece. No es que no sea malo tener conocimiento, aprender muchas cosas, ir al instituto, ir a CEPECA, ir a ESEPA, ir a otros lugares, aprender más, sino que muchas veces hay algunos que con su conocimiento a veces se inflan más, se hinchan, pero no hay nada de amor. Entonces, Pablo también nos habla de eso. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. A veces, si yo tengo que quitarme una corbata y no ponérmela un domingo, porque le afecta a un hermano en la iglesia, me la quito, ¿verdad? Si me doy cuenta. Y eso me pasaba una vez que usaba corbatitas de Mickey, me gustaba mucho. Ella, una hermana, se sintió mal, y bueno, ay Señor, ¿qué hago? Y mi conocimiento me dice que esto no es nada, ¿verdad? Mickey, todo eso. Pero la conciencia de la hermana de él le dice que está mal. Al final, ahí las tengo guardadas, ¿verdad? Y me las quité y me puse otras. Entonces, cada uno de nosotros debemos de entender qué es lo que nos dice el Señor con respecto a eso. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. A veces debe limitarme algunas cosas para que el amor crezca. Claro, cuesta mucho, hermanos. Soy sincero, cuesta mucho. A veces no podemos hacerlo como Dios demanda. Del conocimiento encontramos realmente que acompañado con amor ayuda a la persona débil a llegar a ser fuerte. Hay muchas anécdotas que pasan sobre esto. Estoy esperando al hermano que no vino hoy, ¿verdad? Que siempre me dice que faltan tantos minutos, ¿verdad? Ahí me avisan, ¿verdad? Debemos edificarnos unos a otros. Los creyentes se afectan unos a otros. Los creyentes deben tener prioridades. Versículo número 16-18. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Amén. O sea, que ya no vamos a estar peleando por eso, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu, porque que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Amén. Algunas iglesias muchas veces se han dividido porque los hermanos no pueden ponerse de acuerdo en cosas tan insignificantes como escoger el lugar donde se debe poner el piano de la iglesia, ¿verdad? Yo pasé por muchas iglesias también, en este sentido en algunas, teníamos ese problema. Y habían hermanos que si estaba el piano ahí, no podía quitarse de ahí por ese otro lado, porque ahí era sagrado el asunto, ¿verdad? Entonces esa es una de las situaciones que pasaban dentro de las iglesias muchas veces. Cosas tan insignificantes como esa, e incluso de acomodar las bancas diferentes y aún de servir comidas en el día domingo, ¿verdad? Para algunos tal vez le incomodaba eso. Tener prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad, hermano? No nos pongamos a pelear sobre cositas que muchas veces no vienen al caso y que muchas veces lo que hacen es, ¿cómo se llama?, dividir la obra de Dios en este caso. El versículo 17 nos habla algo interesante, porque que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo, ¿qué dice? En el Espíritu. El reino de Dios en los cielos es eso. No el externo, sino el interno debe ser primero en nuestra vida. ¿Y qué es?
justicia, paz y gozo. Entonces estamos hablando en ese término. ¿De dónde viene eso, hermano? ¿De dónde proviene todo eso que nos habla el versículo 17? Viene de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Si cada creyente se rindiera al Espíritu Santo y se ocupara en vivir una vida piadosa, no tendríamos creyentes que peleen unos a otros sobre asuntos tan pequeños. La prioridad espiritual son esenciales en la armonía de la iglesia. Amén. Debemos recibirnos, edificarnos unos a otros, porque muchas veces, como dije anteriormente, hay creyentes, hermanos, que se afectan. Debemos de ser creyentes que tienen prioridad y los creyentes se deben ayudar unos a otros a crecer.